Saludos cronistas. Nos reunimos nuevamente aquí en la tierra de las pesadillas voluntarias, en Saint Rack, Crónicas de Terror. El día de hoy te narraré una serie de historias, anécdotas reales, que amablemente un buen amigo llamado José Alfredo Alcántara nos permitió contar en este canal. A pesar de la censura que sufrimos, la condición fue contarlas tal y cual él las escribió. Te pido por favor que dejes tu like si alguna de ellas te ha gustado. Y es probable que este video se divida en dos, para tu mayor comodidad. Muchas gracias por escuchar las historias. La casa. Esta es mi primera experiencia. Tenía 9 años entonces, y vivía en una casa de 2 niveles, de una tía de mi mamá. Ella le dijo que ahí viviera, sin pagar renta, ya que nadie vivía allí. La casa era bonita, pero se sentía un ambiente oscuro y pesado, porque según contaba mi mamá, en la puerta de la casa se murió el esposo de la tía. Era de noche e iban a una fiesta. Él la estaba esperando en la puerta a la tía, cuando de repente gritó: «¡Laura! ¡La muerte me lleva!» Y vio un carretón con cadenas. Diciéndole esto, estaba afuera cuando cayó muerto. Después, a los días, se fueron de esa casa. Con el tiempo, un primo de mi mamá puso su imprenta ahí, en el primer nivel. Y fue en ese tiempo cuando nos pasamos a vivir ahí, ya que mi papá se quedó sin trabajo y mi mamá también. Y empezamos a pasar penas. En eso se enfermaron mis 2 abuelitas. Y mi abuelita paterna falleció. Mis papás se fueron al velorio y me dejaron con mis hermanitos. En ese entonces no teníamos televisión, eran como las 8 de la noche. Empecé a oír pasos en las gradas. Me asusté, y para mi mala suerte el pasillo de la puerta de la habitación no servía. Entonces puse una silla para trancar esa puerta. Yo en mi inocencia, y como ya estaban mis hermanitos dormidos, le puse una crucecita a cada uno en el pecho para protegerlos, y que no les pasara nada. Yo empecé a rezar, porque tenía mucho miedo. Oía los pasos más cerca. En eso, no sé si me desmayé o me quedé bien dormido, pero lo cierto es que me desperté hasta el otro día en la mañana, cuando llegaron mis padres. Yo no les dije nada de lo que me había pasado para no preocuparlos. Después nos cambiamos de casa, y la tía alquiló, pero no duraba la gente en esa casa. Ese inmueble todavía está y cuando paso por ahí me acuerdo de mi mala experiencia, y me dan escalofríos. Esta historia es real y es la primera que me ha sucedido a lo largo de mi vida. El perro. Era un domingo cualquiera. Eran como las 10 de la noche y fui a dejar a mi novia a su casa, después de regresar de ir al cine y de cenar, y nos quedamos platicando un rato. Como era domingo y yo tenía que trabajar el lunes, se lo dije y me despedí de ella. De su casa a mi casa hay 5 calles de distancia. Empecé a caminar rumbo a mi domicilio y siguiendo el consejo de mi mamá, de irme por en medio de la calle, ya que el barrio era un poco peligroso, y tampoco había tráfico como para que esto suponiera un problema, sobre todo para evitar ser sorprendido por algún ladrón que se escondiera entre las puertas. Digo esto por ser relevante en esta experiencia. Seguí caminando, pensando en todas las cosas que haría el día siguiente, ya que tenía mucho trabajo que hacer. Cuando de repente empecé a oír el ruido que hacían unos casquitos, chocando en el pavimento, y como todo estaba callado y en completo silencio, se oía cada vez más cerca de mí. Cuando sentí enfrente de mí había un gran perro, completamente negro, con los ojos rojos como de fuego, y que brillaban como las brasas. Se me quedó viendo con la cara de bravo, y empezó a gruñirme. Yo,
Asustado, vi el modo de apaciguarlo. Perro, no me vayas a morder. Yo no me podía mover. Me quedé quieto y diciéndole esto. El perro empezó a caminar y pasó a un lado de mí. Dio 2 pasos muy pequeños, porque oí los casquitos. Y de pronto ya no lo escuché más. Giré la cabeza hacia atrás y el perro ya no estaba. Se desapareció, se desvaneció. Yo muerto de miedo y como pude salí corriendo lo más rápido que pude, ya que me faltaban 2 calles para llegar a mi casa. Doblé la esquina para llegar, y sentí que fueron las 2 calles más largas que había corrido, porque sentía que no me acercaba. Al final, toqué la puerta, y mi mamá me salió a abrir. Ella me preguntó que qué me había pasado porque, al verme la cara, se fijó que estaba muy pálido. Le conté lo que me había sucedido y se persinó, diciéndome que tal vez era el diablo en forma de perro. Me dio un té para tranquilizarme. Desde entonces trato de no regresar tan tarde a mi casa. La medalla. Esto sucedió un 24 de junio, cumpleaños de mi mamá. Ella me mandó a la tienda, eran como las 7 de la noche. Ya venía de regreso con el mandado cuando pasé al lado de un poste del tendido eléctrico, que tenía una lámpara, que alumbraba muy poco. Iba algo triste, la verdad, porque no le había regalado nada a mi mamá. Aunque yo estaba pequeño, siempre juntaba dinero que me daban por los mandados que le hacía a los vecinos, y a mi abuelita, que tenía una tienda. Bueno, iba caminando, cuando, en el pie del poste, vi para abajo, que algo brillaba. Era como un hilo brillante. Me agaché a recogerlo y era una cadena con una medalla de la Virgen de Guadalupe. Me puse feliz porque luego pensé en dársela a mi mamá, de regalo. Llegué a mi casa corriendo, le di el mandado a mi mamá y le pedí que cerrara los ojos y así lo hizo. Le pedí que los abriera y le di la cadena. La miró y se dio cuenta de que la medalla era de oro. Y sorprendida me preguntó que de dónde la había obtenido. Le contesté que me la había encontrado en la calle. Se puso muy feliz y se la colocó. Pasó el tiempo. Un día la vi muy triste y le pregunté por qué. Estaba así porque me dijo que le habían robado su cadena, en el mercado. Un sujeto se la arrancó y salió corriendo. Y yo me enojé, pero a la vez me puse triste. Pasó el tiempo y llegó su cumpleaños. Iba yo caminando enfrente de una iglesia cerca del mercado en donde le habían robado la cadena a mi mamá, cuando vi para abajo, y algo brillante. Lo recogí y era una medalla, no tenía cadena. De nuevo me alegré mucho porque se la iba a regalar a mi mamá. Se la entregué, y a lo cual ella me dijo que cómo había hecho para recuperar su medalla, que era igualita a la que le habían robado. Le conté que me la había encontrado. Se sorprendió y me dio un beso. Me dijo, no cabe duda, hijo, que tienes buena suerte. Ya nunca la volví a perder. Son cosas que pasaron y que no tienen ninguna explicación ni lógica. ¿Fue suerte o coincidencia? Juzguen ustedes. Don Juan. Trabajé en un taller de pintura en mi época de pintor. Me dedicaba a los rótulos, mantas, de todo lo que tuviera que ver con publicidad y pintura en general, básicamente. Don Mario y don Juan eran hermanos y dueños del taller. Don Mario era el maestro y don Juan era el gerente. Don Juan bebía mucho y a veces por semanas. Y don Mario era evangélico, era lo contrario. Un día, después de una semana de estar tomando, don Juan se quejó de un dolor en el hígado. Me comentó que iría al médico, y eso fue en agosto. Después de ir le pregunté que qué le había dicho el doctor, a lo cual me respondió que le aconsejó que ya no tomara, porque tenía muy dañado el hígado, y que la próxima vez que ingiriera alcohol se iba a morir. Yo le dije en tono de broma que si se le ocurría morirse, que por lo menos fuera en sábado,
porque así lo velaríamos bien. A lo que me respondió: si me muero, le voy a jalar los pies. Yo le respondí que con que no me pellizcara una nalga no había problema, y nos empezamos a reír. Pasaron los días y los meses y llegó octubre. Yo trabajaba por trato, o sea, no teníamos sueldo fijo. Nos pagaban por cada trabajo que hacíamos. Un lunes, don Mario, estando solos él y yo, me dijo que tenía una chamba que hacer y que si me animaba. Yo le dije que sí y fuimos a ver el trabajo. Llegamos a un acuerdo en el precio y me preguntó que cuándo lo terminaba y yo le dije que el viernes. Entonces vengo el viernes, me dijo, y yo empecé el trabajo. Lo terminé así como lo acordamos. Vio y le gustó lo que hice. Me dijo: te voy a pagar de una vez ya para que no llegues el sábado al negocio. Así lo hice. Recibí el dinero ese día y ya no tuve que ir a su local el día sábado a cobrar. Estaba contento porque ya tenía dinero para darle a mi mamá. Ese día en la tarde me fui al billar con mis amigos y regresé a las 10 de la noche a mi casa. Mi cuarto estaba hasta el fondo de la misma. Lo compartía con mi hermano menor, pero en ese momento él no estaba. Andaba de viaje o algo así. Me acosté y me puse a oír música en una radio que tenía. En eso estaba acostado cuando sentí que la cama se estremeció y la levantaron fuertemente. Me asusté, pero pensé que era un temblor. Y como a los 10 minutos me tocaron la puerta, y era mi otro hermano. Me preguntó que si tenía fósforos, y sí tenía y se los di. Le pregunté que si había sentido el terremoto, a lo cual me dijo extrañado que no había temblado. Bueno, yo seguí oyendo música. Me dormí, y llegó el lunes. Me fui al taller y cuando llegué saludé a don Mario y a mis compañeros y noté que estaban callados y tristes. Le pregunté qué pasó y por qué estaban así. Don Mario me dijo que si sabía lo de Juan, y le respondí que no. Me contó que don Juan se murió el sábado de tanto tomar. Yo no lo creí y le pregunté a qué hora falleció. A la 1 de la tarde se le deshizo el hígado y empezó a vomitar sangre. Entonces me recordé lo que me pasó el sábado. Se lo conté a don Mario, lo cual me dijo: Juan fue a despedirse de usted, como habíamos quedado aquel día de agosto, y lo cumplió. Cosas extrañas que me pasaron y que no tienen explicación, y todo cabe en lo posible. La boda. Hola amigos, esta experiencia que les contaré es real y le sucedió a mi tía Mati, así le decíamos. Era ya una ancianita y lo que le pasó dio inicio a una triste superstición, ya que fue muy famosa su tragedia. Esto que les narro ella misma me lo contó. Sucedió en 1927. Ella tenía 25 años. En esa época era modista y estaba muy feliz porque se había de casar y había confeccionado ella misma su vestido. Se lo estaba tallando y probando porque ya casi lo había terminado, solo le estaba haciendo algunos detalles. Estaba en su taller cuando tocaron la puerta. Ella, con el vestido ya puesto, fue a abrirla. Era el novio. Habló con ella de no sé qué cosas, que ya no recordaba. Luego de esto, salió. Y lamentablemente un bus lo atropelló, y al instante murió. Le fueron a avisar a mi tía. Ella, aún con el vestido puesto, salió corriendo a ver al novio y quedó devastada. Este accidente salió en los periódicos, y se hizo público. Mi tía ya nunca se volvió a casar. De ahí nació la creencia o superstición de no ver el vestido de la novia antes del casamiento. Mi tía abuela, Mati, se quedó sola, hasta que adoptó a mi tío. Siempre me decía que tuviera una novia y me casara porque era feo vivir solo, porque no había quien te alcanzara un vaso de agua. Ella murió a los 86 años sola en un asilo.
La soledad no es buena, es mala consejera. El velorio. Hola a todos y gracias a los que se quedaron hasta el final. Esta historia o experiencia es un complemento de la boda de mi tía Mati. Hay personas que tienen todo y no son felices, y otras que tienen poco, pero con eso sonríen, ya que la felicidad no se compra, como verán a continuación. Esta experiencia es sobre mi tío Eduardo, que le decíamos Guayo. Él y mi papá eran hermanos, con vidas completamente diferentes. A mi abuelita Soledad, mamá Sole, la abandonó mi abuelo. A ella le dijeron que se fue a Petén, un lugar selvático, y que se lo comió un jaguar. Mi abuelita tenía 5 hijos, y ella no podía mantenerlos. Mi tía abuela Mati, que era hermana de mi abuela, estaba sola, y por eso le pidió que le diera a mi tío Guayo. Y ella con mucha tristeza accedió, tanto por la necesidad como por el bienestar. Mi tía Mati estaba sola y en una mejor posición económica, ya que era modista. Mi tío Eduardo tuvo una mejor vida, y prueba de ello es que, aunque estudiaron en el mismo establecimiento, solo está la diferencia que mi tío estudió en el colegio donde estaban los ricos y mi papá en la escuela donde estudiaban los pobres. Era una institución religiosa. Mi tío culminó sus estudios y mi papá no pudo porque tuvo que trabajar desde pequeño para mantener a mi pobre abuelita, que ya era el mayor de los demás hermanos que se quedaron con mi abuelita. Mi papá trabajó duro desde pequeño. Ambos, mi tío y mi padre, eran altos, medían 1,90, musculosos, bien parecidos, ya que mi abuelo era herrero, o sea, herraba caballos, y era alto también y musculoso. Mi abuelita también era alta de estatura, y digo esto porque la conocí, incluso tengo una foto de mis abuelos, y por eso sé que a mi tío y a mi papá los seguían mucho las mujeres. Mi tío tenía una foto de cuando era joven, era una foto artística. Y mi tía me contó que mi tío no tenía dinero para pagarla y el dueño del estudio la colocó en la vitrina. Y entraban las señoritas a preguntar quién era el de la foto, qué artista era. Él se lo contó a mi tía, ya que ella fue a recoger la foto. Y era cierto porque yo la miré. Yo trabajé con él, que era agente de aduanas, y tenía su propia oficina. Yo trabajaba por las tardes y en vacaciones nada más. Me mostró fotos de sus novias con dedicatorias para él. Eran como 30. Yo lo admiraba mucho ya que yo era pequeño. Tenía 11. Él se casó 5 veces. Aunque yo no estaba de acuerdo con eso porque mi padre era igual de mujeriego. Y mi mamá sufrió mucho sus infidelidades. Y dejaron hijos regados. Lamentablemente, los hijos pagamos los errores de los padres. Y esa fue su perdición. La última mujer que tuvo era una verdadera bruja malvada, ya que hacía brujerías. Eso lo supe después porque desde que la conocí empezó a beber mucho, ya que él la quería dejar. Mi tía no la quería porque era muy mala, y cuando mi tío tomaba, lo hacía por días y cerraba su oficina, y no me pagaba. A mí me daba lástima, que ya se tiraba al abandono. Bueno, con el tiempo dejó el vicio del alcohol, pero no podía dejar a la mujer. Ya la iba a dejar cuando de repente se enfermó de gravedad. Lo llevaron mis primas de su primer matrimonio al hospital. Lo examinaron y no le hallaron nada. Mis primas llamaron al hospital y le dijeron que lo llegaran a traer, que lo darían de alta al otro día. Al amanecer, las llamaron para informarles que mi tío Eduardo había fallecido en la madrugada, que le dio un derrame. Mis primas no salían del asombro y cómo pudo pasar si él estaba bien y había hablado con ellas. Mis pobres primas eran jóvenes. En ese entonces hicieron los trámites para el velorio y posterior entierro. Llevaron el cadáver a la funeraria y ahí estaban las 4 exesposas.
y la bruja esa. Se empezaron a pelear entre ellas, y como todas eran de dinero incluyendo a la bruja, todas tenían su propio panteón. Si yo lo entierro en el mío, decía una. No, yo en el mío, decía otra. Y todos los hijos e hijas viendo cómo se peleaban. Total, para no cansarlos, fue la bruja, la última mujer de mi tío, la que se impuso. Y acordaron que para no seguir peleando a las demás, y conociéndola como era, enterrarlo en su panteón. Mi mamá las conocía y se llevaba bien con todas, y todas le hablaban que Juanita véngase conmigo, decía una, y Juanita véngase conmigo, decía la otra. Total, para no cansarlos, estuvo un rato con cada una. Allí conocí a todos y todas mis primas. Algunos ya las conocí, a otras no. A los mayores, más que nada. Eran 3 en total, con la bruja, o sea, doña Ofelia, así se llamaba, y tuvo con ella una hija, que se dedicó a la venta de drogas. En fin, fue una presentadera loca y a mí me daba vergüenza porque era muy tímido y pobre. Ellos eran ricos. Era uno dentista, empresaria, doctora y así sucesivamente. Yo tenía 16 años cuando esto pasó, pero ya trabajaba en la agencia de aduanas. Mi mamá me sugirió que me recostara un rato, ya que tenía que trabajar el otro día, y así lo hice. Eran como las 12 de la medianoche, y salimos con mis 2 hermanitos al corredor. Allí, habían 2 sofás grandes y nos acostamos a dormir. Ya no había mucha gente. Las mujeres de mi tío y unas primas del primer matrimonio, o sea, de mi tía Olivia, que fue con la que más amistad teníamos, ya que vivíamos muy cerca, a 2 cuadras de distancia. Como a las 3 de la madrugada, oí mucho bullo y movimiento en la capilla donde lo estaban velando. Oí gritos. La gente gritaba, incluyendo a mi mamá. Salieron mis primas y mi tía Oli, y todos los que se quedaron velando salieron corriendo. Yo estaba adormilado, no entendía lo que pasaba. Mis hermanitos, pese al escándalo, no se despertaron, y le pregunté a mi mamá qué pasaba, y no me quiso decir nada por asustarme. Después te digo. En eso se fueron a llamar a no sé quién, que parecía o era un doctor. Entré como pude a la capilla donde estaba la caja, la abrió y examinó el cuerpo de mi tío y les dijo que efectivamente él estaba muerto, a lo que la gente empezó a llorar. Luego se fue. Entonces mi mamá más tranquila me contó que oyeron un quejido que provenía dentro de la caja y que fue tan fuerte que los despertó a todos. Sacudieron la caja por el lado de adentro, se asomaron y por eso todos se asustaron. Al otro día lo enterramos. Era algo joven, tenía 50 años. Algo increíble ya que él no padecía de nada, de ninguna enfermedad, y ya se había curado del alcohol. Pobre de mi mamá. Estaba muy asustada. Gracias por su atención.